Amén. ¿Quién trae su libreta? No voy a levantar mis ojos para ver. Si traen su libreta, como buenos discípulos, vamos a aprender. Si se dieron cuenta, en el grupo, en la guía de los grupos había algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a estar poniendo algunas cosas ahí para que no nada más leamos, sino que estamos aprendiendo y contestando algunas de las cosas que estamos aprendiendo mientras vamos leyendo juntos la palabra de Dios. Así es que vamos a continuar con la serie que comenzamos acerca de los Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, y cómo Dios nos está revelando quién es Jesús y que Jesús es suficiente a través de lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los colosenses. Hoy vamos a hablar de Cristo no puede ser menos. Cristo no puede ser menos. Y tú pensarías, ¿menos que qué? Exactamente, Cristo no puede ser menos que nada. Esa es la respuesta. Cristo no puede ser menos que nada. Él es superior a todas las cosas, Él es suficiente, Él es preeminente y majestuoso sobre todas las cosas. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes, en los siguientes versículos que vamos a estar leyendo del libro de los Colosenses. Ahí en el capítulo 1, nos quedamos la semana pasada en el versículo 14 y vamos a ir del versículo 15 al versículo 23. Es que yo le pido que abra su Biblia o nos siga aquí. Síganos aquí, puede corroborarlo con su Biblia, pero hoy vamos a estar viendo la versión de la Reina Valera 1960, así que todos, yo creo que más o menos vamos a estar en el mismo canal, en la misma forma y en la misma versión, para aprender juntos de lo que el Señor quiere hablarnos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para lo que necesitamos. Cristo es poderoso. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Cristo es suficiente, Cristo es preeminente. ¿Qué significa la preeminencia de Cristo? La palabra preeminente significa privilegio o ventaja que alguien goza, que una persona goza por aquello que hizo o por aquello que es. Y Cristo es preeminente, superior por lo que Él es y por lo que Él hizo. Por lo que Él es y por lo que Él hizo. Jesucristo es superior a todas las cosas. Por eso es que el título es Cristo no puede ser menos que nada, que nadie y que ninguna cosa. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Y es uno de los pasajes más poderosos de la Escritura, en el que Cristo es exaltado. Y yo creo que si dejamos nosotros que el Espíritu de Dios venga y nos hable y nos revele este pasaje tiene el poder de cambiar nuestra vida, tiene el poder de cambiar la forma en la que nos comportamos en la casa, en el trabajo allá afuera, tiene el poder de transformar la forma en la que vivimos en la iglesia, la forma en la que adoramos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el objeto de nuestra adoración, que es Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es este Cristo al que nosotros adoramos? ¿Quién es este Jesús del que les empieza a hablar el apóstol Pablo a los colosenses? Y que les dice que Él es suficiente, que ellos no pueden poner su esperanza en las filosofías de su época, en la forma en la que pensaban, en su cultura, sino que Cristo es suficiente. Los colosenses, como les decía la semana pasada, estaban pasando por un tiempo en el que la cultura de su derredor quería envolverlos para que pusieran su esperanza no nada más en Cristo, sino en lo que ellos podían hacer, en el legalismo, o sea, en la justicia propia y en las formas en las que la cultura decía que se debía buscar a Dios. No muy diferente a lo que pasa con nosotros en este tiempo. No muy diferente a lo que pasa en esta cultura en la que la gente nos dice, tú puedes buscar a Dios de cualquier forma, ¿no? O en la que la gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo acercarme a Dios donde quiera que esté. Y hay cierta verdad en eso, pero la mayoría de las personas lo dicen, no porque realmente lo crean, sino porque realmente no se quieren acercar a Dios de la forma en la que Dios quiere que se acerquen a Él. Y los colosenses estaban en este camino en el que se estaba queriendo desviar su fe a poner su fe en su propia justicia,
en las cosas que ellos podían hacer, en las ordenanzas de los hombres. Y el apóstol Pablo les empieza a hablar de quién es aquel que los llamó, de quién es aquel que los rescató, de quién es aquel en el que deben de poner su esperanza. Por eso es que les empieza a hablar en el versículo, del versículo 13 al versículo 25 acerca de quién es Cristo y de la obra de Cristo. Y eso es lo que vamos a analizar y vamos a ver en este día. ¿Quién es Jesús y la obra de Jesús? ¿Quién es Cristo y la obra de Cristo? ¿Quién es Cristo en relación con Dios? ¿Quién es Cristo en relación con la creación? ¿Y quién es Cristo en relación con la iglesia? Y si tú te pones a pensar, estas tres cosas envuelven el todo del hombre. ¿Quién es Dios? La creación, en donde habitamos, y la iglesia. Estas tres cosas son fundamentales en lo que nosotros, para lo que nosotros creemos. Y el apóstol Pablo les dice quién es Jesús en cuanto a estas tres cosas. Se trata de Jesús. El apóstol Pablo le estaba diciendo, al empezar el capítulo, le estaba diciendo, todo se trata de Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo en la iglesia se trata de Jesús. Por lo tanto, empieza a hablarles de quién es Jesús en cuanto a estas tres cosas. Vamos a empezar con quién es Jesús en cuanto a la deidad, en cuanto a Dios. Y para eso vamos ahí en el primer versículo. Empieza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús, Cristo, este Cristo en quien nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza, es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién es Cristo en cuanto a Dios? Cristo es Dios. Cristo es Dios, no es menos que Dios, es Dios en su totalidad. Es la imagen de Dios, les dice el apóstol Pablo. Al Espíritu no lo podemos ver, al Padre tampoco lo podemos ver. No hay nadie que haya visto al Padre. Y nosotros no podemos ver al Espíritu de Dios, aunque habita entre nosotros, aunque está en nosotros, aunque es el que nos llena del poder de Dios, y es el que está ahorita con la iglesia manifestando todo lo que Dios es para nosotros, pero no lo podemos ver. Pero a Cristo lo vieron sus discípulos. ¿Y saben qué? Tú y yo lo vamos a poder ver también. No nada más lo vieron sus discípulos y sus contemporáneos que vivieron cuando Cristo estuvo en esta tierra, sino que nosotros lo vamos a poder ver. Y el apóstol Pablo les dice, este Cristo, quien los ha salvado, quien los ha redimido, es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Es el primero de la creación. El primero, y no porque fue creado, sino el primero en existencia. Antes de Él no hay nada, antes de Él no hubo nada. Él es el primero, Él es Dios. Y nosotros lo vamos a ver tal cual es. En Juan capítulo 1 versículo 14 hay un versículo que dice, Juan diciendo, y aquel verbo fue hecho carne acerca de Jesús y habitó entre nosotros. Y me gusta cómo está esta palabra entre paréntesis, no está aquí pero apúntenlo y va a estar ahí en sus notas también de los grupos. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos. Tú y yo no creemos en un Dios etéreo que está por allá en algún lugar escondido, que no se deja palpar, que no se deja que nosotros nos acerquemos a Él, sino que hemos creído en un Dios que a través de Jesús se nos ha manifestado. Y un día, dice la palabra de Dios, que lo veremos tal cual es. Lo vamos a ver tal cual es. Y esta palabra y esta profundidad de lo que Cristo es nos debe de hacer sonreír y nos debe de hacer llenarnos de gozo, de pensar que un Dios, el Dios al que nosotros servimos es un Dios personal, es un Dios accesible, es un Dios al que nos podemos acercar. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces Dios y Cristo son uno solo. Cristo es Dios mismo. Cristo es la palabra que se hizo carne, Dios hecho carne. Versículo 2 nos habla de quién es Cristo en cuanto a la creación.
¿Quién es Cristo en cuanto a todo lo que vemos y a todo lo que no vemos, que es muchísimo más de lo que podemos ver? Versículo 2, versículo 15, versículo 16, perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es este Cristo que adoramos nosotros? ¿Quién es este Cristo al que venimos los domingos y nos postramos delante de Él y proclamamos que Él es el Rey? Él es el creador de todas las cosas. De todas las cosas que vemos y de todas las cosas que no vemos. De todas las cosas que hay en esta tierra, de todas las cosas que no podemos imaginarnos todavía. Cristo es el creador de todas las cosas. La palabra de Dios dice, miren lo que dice ahí, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. El Padre creó todas las cosas a través de Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y las cosas fueron creadas por el poder ¿de qué? De su palabra. El poder de su palabra, y la palabra es Jesús, la palabra es Cristo. Todo el poder de la creación estaba en Cristo. Este Cristo que vino, que se hizo carne, que caminó entre nosotros y que dice Juan, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Ustedes se pueden imaginar los discípulos, después de haber caminado con Jesús y que el Espíritu les empieza a revelar todas estas cosas y se empiezan a dar cuenta, este que caminaba con nosotros fue aquel que llamó al universo a existencia. Fue aquel que habló y fueron las cosas hechas. Este mismo Jesús es el que está entre nosotros por su Espíritu. Ese mismo Jesús es el que tú y yo creemos. Por eso es que nuestra fe es una fe que no la podemos guardar para nosotros mismos. Tenemos que compartirla de alguna forma. Tenemos que hablar de Jesús. Porque lo que tenemos no es una mera enseñanza, no es una mera ideología, no es un cuento inventado de alguien, no es cualquier hombre. Es aquel que creó todas las cosas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido algún amigo que es alguien no eminente. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es doctor, que es uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo, y es doctor. Y le digo la verdad, yo me siento orgulloso de él, que es doctor, y de decir, tengo un amigo que es doctor, no, qué suave, que suave, tengo un amigo que es doctor, y es un mero hombre, pero me da este orgullo de decir, y en algunas ocasiones que se ha dado la plática, el simplemente decir, no, tengo un amigo que es doctor, ay, como que se siente suave, ¿no? Así como que dices, y hay otros, no tengo amigos que son pastores, y a lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien que es alguien que tiene reconocimiento de las personas, y dices, es que tal persona yo lo conozco, ¿no? Y como que te sientes suave. Pero cuando hablamos de este Jesús, tenemos que llegar a ese punto en el que nosotros decimos a la gente, este Jesús del que te voy a hablar, este Cristo al que yo voy a adorar, es el que creó todas las cosas invisibles, las cosas visibles, los tronos, o sea, todos los gobernadores de las regiones espirituales, los dominios, todos los ángeles, los seres angelicales que reinan, que gobiernan las áreas espirituales que no podemos ver, las dimensiones espirituales. Este Jesús fue quien los hizo, los principados, las potestades. No nada más de lo bueno, de lo malo también. Los demonios, Satanás mismo y todos sus príncipes que gobiernan y quieren ejercer dominio sobre las áreas de esta tierra, que son potestades y autoridades en las áreas espirituales, fueron hechas por medio de Cristo. Entonces tú y yo no podemos quedarnos con nuestra fe así como meterla en una cajita, ¿no? Y decir, no, pues es que no me dan muchas ganas, no, voy a la iglesia pero no quiero que sepan.
me da así como, estamos hablando de aquel que es el centro de todas las cosas, aquel que creó todas las cosas, aquel que creó y por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Este es el Cristo al que nos hemos acercado. Cuando pensamos en la creación, y como para que nosotros nos demos cuenta de quién es este Cristo, ¿no? Cuando pensamos en la creación y la evidencia que la creación nos da de que hay un creador, la evidencia física de que hay un creador, la creación misma clama, gime, hablándonos de que hay un creador, pero como necios, ¿no? Las personas dicen, no existe Dios. La palabra dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Siendo que la creación misma dice que hay un creador. La evidencia física de las cosas que nos rodean nos habla de Jesús, la evidencia astronómica. Cuando pensamos en las cosas que se tuvieron que poner en orden para que hubiera vida en esta tierra. Si esta tierra, y no voy a ponerme muy técnico, ¿no? Pero si esta tierra estuviera movida unos cuantos grados más cerca del sol, nos quemábamos. Si estuviera movida un poquito, unos cuantos grados más alejada del sol, nos congelábamos. Si no diera la vuelta exactamente como la da y no tuviera el ángulo exacto que tiene, no pudiera existir la vida. Y la gente dice, no, es que solamente hubo una explosión y todo cayó en orden. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, de pronto pueden llegar a su casa cuando hay un tiradero y nada más agarren todo? Es más, hagan este experimento, los hombres también. Agarren toda la ropa que sacan de la lavadora y luego se van a donde la guardan, ¿no? Y aviéntenla así, a ver si cae ordenada en los cajones. Y si cae ordenada, a lo mejor quiere decir que no hay un Dios, que no se necesita una mente que ordene las cosas. Pero les aseguro que no va a suceder. Y los hombres más brillantes de esta tierra dicen, no, explotó todo y cayó exactamente en el lugar preciso para que se diera la vida. No puede ser así. Los hombres más brillantes en cuanto a la computación y a los sistemas de computación, todos ellos pueden decir que para que haya cualquier sistema, cualquier programa de computación, tiene que haber un diseñador detrás de ese programa. No ha habido ningún programa que se cree solo, todos necesitan un programador. Entonces la creación nos dice que hay un creador, que hay alguien que está detrás de todo, que hay alguien que organizó todas las cosas que vemos y las que no vemos, porque lo que no vemos es mucho más profundo que lo que vemos. Cuando pensamos no nada más en la creación, pero si pensamos en nuestros cuerpos, en nuestro DNA, hay 6 pies de DNA enroscados dentro de cada uno de los 100 billones de células que componen nuestro cuerpo. 6 pies de DNA enroscados en cada uno de los 3 billones, de los 100 billones de células en nuestro cuerpo. Cada uno de estos contiene un alfabeto químico de 4 letras que deletrea instrucciones precisas del ensamblaje para todas las proteínas de las que están hechos nuestros cuerpos. Cada una de las células, cada una de ellas tiene instrucciones precisas de cómo íbamos a ser, de cómo íbamos a ser diseñados. Algo que no puede suceder solamente por casualidad. Nos habla de que hay alguien que hizo todas las cosas, alguien que creó todas las cosas, alguien que es inteligente, alguien que puede ordenar, alguien que puede hablar y las cosas existan. Y la Biblia nos dice ahí en el versículo 16 que por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no nada más las creó y no es parte de la creación. Él no es parte de la creación. Él está fuera de la creación porque Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que a veces tener cuidado cuando hay ciertas enseñanzas que parecieran cristianas, pero le quitan el poder a Jesús y la deidad de Jesús. Ya les he hablado cuando hablamos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un hombre, es un ser creado.
que tuvo un principio, pero si tuvo un principio, entonces Él mismo no puede ser el creador de todas las cosas. Y si Él no es el creador de todas las cosas, tampoco es el que subsiste y el que mantiene todas las cosas. Y a veces pensamos, no, sí, está bien, no, se parecen muchos, hablan muy bien. Tenemos que tener cuidado, porque de aquí depende nuestra fe. Esto es la piedra angular donde nuestra fe está fundamentada. Podemos en otras cosas diferir, que si cantamos canciones viejitas o canciones modernas, que si se ponen pantalones las mujeres o que si no. Esas cosas podemos diferir, pero si Jesús es Dios, no podemos comprometer esto, porque esa es la piedra angular de nuestra fe. Y el apóstol Pablo les está diciendo esto, porque ellos empezaban a dudar de esto, los colosenses empezaban a dudar de eso. Les dice, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Entonces Jesús, en cuanto a la deidad, es Dios. En cuanto a la creación, es el creador. Y en cuanto a la iglesia, ¿quién es Jesús en la iglesia? ¿Quién es Jesús en medio de nosotros? ¿Es acaso Jesús parte de lo que hacemos aquí? ¿O es el todo de lo que hacemos aquí? ¿Es Jesús parte de nuestra fe, pero le metemos varias cosas más? ¿O Jesús es nuestra fe, toda nuestra fe, y solamente en Él estamos confiando? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús no puede ser menos que nada, y Jesús no puede ser después de nada. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda su plenitud. Toda la plenitud del Padre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el deber y la responsabilidad de la iglesia seguir la dirección de la cabeza. Es el deber de nosotros, como a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, saber lo que la cabeza quiere hacer en nosotros, en medio de nosotros. Ahora escuchen esto, porque esto es importante. Es el deber de la iglesia. O sea, es el deber de todos nosotros que somos su iglesia. No es el deber del pastor. A veces pensamos, es el deber del pastor saber para dónde Dios quiere llevar a la iglesia. No, porque todos somos su iglesia. Y todos necesitamos saber lo que la cabeza quiere hacer en medio de nosotros. Y les digo esto para que todos nosotros entremos en un mismo sentir en el que buscamos a Dios y digamos, Señor, haz tu voluntad en medio de nosotros como tu iglesia. ¿Estamos buscando eso? ¿Estamos pidiendo eso? ¿Estamos orando para que la voluntad de la cabeza se haga en la vida? ¿O estamos pensando a ver a quién culpamos si las cosas no se hacen como pensamos que se deberían de hacer? La realidad es que la responsabilidad es de todos nosotros, porque somos su iglesia. De decir, Señor, haz tu voluntad en nosotros, haz tu voluntad, tú eres la cabeza de la iglesia. Solamente hay una cabeza en la iglesia, y es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Los líderes y los pastores somos parte del cuerpo. No somos cabecitas chiquitas. Somos parte del cuerpo que escuchamos a la cabeza para poder caminar juntos y hacer nuestra parte en el cuerpo. Pero hay una sola cabeza, hay uno solo que se lleva la gloria, hay uno solo que se lleva toda la honra, hay uno solo que se lleva todo el poder, y ese es Cristo. Ahí deberían de haber aplaudido todos, se les pasó. Hay uno solo, hay uno solo, hay uno, no hay dos. Es cierto que hay gente que tiene habilidades, hay pastores que tienen muchas habilidades, hay predicadores, hay músicos que tienen habilidades, pero todo eso lo tenemos que traer y decir, hay una sola cabeza. Todo lo que hacemos es nada más para esa cabeza. No es para mí, no es mi reino, no es mi rollo, no es mi onda, no, es Él es la cabeza, Él es la cabeza. El apóstol Pablo le estaba diciendo, Él es la cabeza, yo soy apóstol, yo soy enviado nada más para decirles, Él es la cabeza, Él tiene todo el primado sobre todas las cosas. Jesús no solo es parte de nuestra fe, Él es nuestra fe.
Él es nuestra fe. No hagas partes en tu fe en la que Jesús tiene algo que ver, pero luego hay muchas otras cosas en las que no lo dejas entrar. Jesús tiene que ser nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. En lo que hacemos en nuestros trabajos, en lo que hacemos aquí en la iglesia, en lo que hacemos en la escuela, los amigos que tenemos, las cosas que hacemos, las cosas que vemos. Él es nuestra fe. En nuestro dinero, en nuestras finanzas, Él es. No podemos dejarlo a un lado y decir, te voy a dar todo lo que es fácil darte, pero aquellas cosas que no me gustan no las voy a dar. Él es nuestra fe, Él es la cabeza de la iglesia. Y este es el Jesús del que les está hablando el apóstol Pablo. Les dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿quién es Jesús? Y luego pasa a los siguientes versículos, versículo 20, y empieza a hablar de qué hizo Jesús. ¿Recuerdan que les dije, la preeminencia se gana por lo que eres y por lo que haces? Jesús tiene el primer lugar por lo que es, pero no nada más por lo que es, sino por lo que hizo. Y es tremendo cuando Dios nos trae a Jesús y hace que Jesús se convierta en hombre y se manifieste y venga a hacer su voluntad siendo Dios mismo. Porque nos enseña que podemos nosotros ser quien sea, pero tenemos que demostrarlo con hechos. Y Jesús no se quedó allá diciendo, pues yo soy Dios. No, dice que tomó forma de siervo y demostró su realeza y demostró su obediencia. Dice la palabra de Dios, que se hizo obediente y caminó haciendo la voluntad del Padre. Entonces ganó la preeminencia por lo que es, pero también por lo que hizo. Versículo 20, Jesús es preeminente. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Entonces Jesús es preeminente porque pudo reconciliar todo lo que estaba enemistado con Dios, todo lo que se había alejado de Dios en la caída del hombre, el universo, toda la tierra, toda la creación se había enemistado de Dios, era enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, tú y yo estábamos del lado contrario de Dios, pero Cristo vino y nos reconcilió haciendo la paz mediante su cruz. En la cruz, a través de su sangre, dice que nos reconcilió, nos acercó. ¿Y cuántos saben que las reconciliaciones son buenas? Las reconciliaciones. Cuando eras un niño y tenías tu mejor amigo, o eras una niña y tenías tu mejor amiga, y se enojaban, ¿no? Y te enojabas con tu amigo, y pasaba un día y no se hablaban, ¿no? Y tú sentías la añoranza de tu amigo, y ya querías ver cómo reconciliarte con tu amigo, si tú lo habías regado o él la había regado, ¿no? Y cuando por fin te reconciliabas con tu amigo, era, ay, qué suave, podemos volver a la normalidad, ¿no? A volver a jugar juntos, a volver a hacer las cosas que hacíamos juntos. Porque las reconciliaciones son buenas. Cuando te enojabas con tu novia, aquellos que tuvieron muchas novias, o las que tuvieron muchos novios, o con su esposo ahora ya, ¿no? Pero te enojabas y estabas esperando que te mandaran un mensaje. Para algunos de ustedes que les mandaron una carta, ¿no entendieron ese chiste? Todavía no había mensajes de texto. O estabas esperando que le sonara el beeper. ¿Se acuerdan de los beepers? ¿No? Para que tu novia ya se reconciliara contigo y estabas ahí como que a ver cuándo llega ese mensaje. ¿Por qué? Porque querías reconciliarte y cuando llegaba ese mensaje sentías que el alma te volvía al cuerpo. O cuando te enojas con tu esposo y con tu esposa. Yo no sé de los que están casados a quién le gusta estar enojado con su esposa y vivir enojado. A nadie nos gusta, ¿no? Y aunque nos enojamos de vez en cuando o de vez en diario, algunos,
No nos gusta. Y cuando hay la reconciliación sentimos que, ok, qué suave, otra vez puedo ser yo mismo. Y puedo otra vez estar en paz. Y tú y yo estábamos enemistados con Dios. Estábamos alejados de Dios. Y Cristo a través de su cruz vino y nos juntó. Y nos reconcilió y nos dijo, otra vez te puedes acercar al Padre, otra vez te puedes acercar a Dios, otra vez puedes venir en paz, porque a través de la sangre de mi cuerpo en la cruz, tú te puedes acercar. Y nos reconcilió. Todas las cosas que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra las reconcilió. Cristo nos reconcilió con el Padre. No nada más nos reconcilió, sino que nos va a presentar delante de sí mismo. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Desde ustedes fueron reconciliados por Cristo, pero nada más los reconcilia, sino que los va a perfeccionar para hacerlos santos y para hacerlos irreprensibles, sin ningún reproche. Irreprensible significa que nadie te va a poder decir que has hecho algo malo. Y esta es la meta de Cristo para con nosotros: hacernos irreprensibles delante de Dios, de tal forma que Dios nos mira y dice, no encuentro cosas malas. Y esto como que nos es difícil creerlo y decir, ¿será que eso puede pasar conmigo? ¿Será que Dios me va a presentar a mí santo, irreprensible delante de Él, firme, sin mancha? Y lo va a hacer, porque eso es lo que Él ha hecho ya en la cruz por nosotros. En Isaías 53, versículo 11, hay un pasaje poderoso que era una profecía de lo que Jesús habría de hacer cuando estuviera en esta tierra y lo que iba a hacer en la cruz. Todo el capítulo 53 de Isaías. Pero el versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Me gusta la primera parte que dice, quedará satisfecho. Jesucristo encuentra satisfacción en nuestra vida. Y Él nos ha acercado al Padre a través de su cruz, a través de la sangre de la cruz, y nos ha hecho santos e irreprensibles, y nos ha hecho aceptos, y nos ha reconciliado, porque Él es el que tiene el primado sobre todas las cosas. Y el apóstol Pablo les empieza primero a decir en este capítulo acerca de quién es Cristo, porque luego va a entrar en cosas más prácticas de la vida de los colosenses, algunas cosas que tenían que dejar de hacer, otras que debían hacer. Pero primero les dice, ustedes deben de darse cuenta de esto: aquel que está en medio entre ustedes y Dios tiene el poder sobre todas las cosas, no es un cualquiera. Tiene el primado, tiene el gobierno, es el único que los podía haber acercado ante el Padre. No hay otra forma, es el único que los podría haber acercado. Y no nada más eso, sino que cuando los mira a ustedes, encuentra satisfacción. ¿Alguna vez tú pensaste que Dios encuentra satisfacción en tu vida? Pónganse de pie conmigo. ¿Alguna vez has pensado, o siempre que te acercas a Dios piensas que está enojado contigo? Muchos de nosotros así hemos vivido la vida cristiana, pensando que Dios está enojado con nosotros, pensando que alguna cosa que hemos hecho mal nos la va a reprochar. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Recuerdan, esto no es cosa mía, esto no es lo que yo pienso, esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles delante de Él. Así es como nos va a presentar. Eso es lo que está haciendo en medio nuestro.
Es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. No es en vano el servir a Dios, no es en vano el caminar con Dios, porque hay una obra que Él ha comenzado y la va a terminar en nuestra vida. Hay una obra que Él ha comenzado y va a llegar hasta el final y nos va a presentar delante de Dios. Y el día que Dios te presente a ti y a mí delante de Dios, no crean que Jesús va a decir, pues me quedó medio crudón, pero aquí está. No, todos nosotros vamos a presentarnos delante de Dios y Él va a decir, aquí está, irreprensible, 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 irreprensible. Miguel está irreprensible, Cindy irreprensible, David irreprensible, Chonita irreprensible, Alex irreprensible. Cada uno de nosotros va a ir pasando y va a presentarse irreprensible. No va a haber uno solo que Jesús vaya a decir, este me quedó a medias. Todos a los que Él llamó, a los que Él consagró, a los que Él compró por su sangre, a los que Él reconcilió a través de la cruz, nos va a presentar irreprensibles, santos, sin mancha delante de Dios. Así que hayamos pasado en esta tierra por muchas dificultades, así que te hayas caído una y otra vez, así que te hayas arrastrado y hayas luchado y hayas pasado por muchas pruebas, por muchas dificultades, así que hayas pasado por pecados que pensabas que ya no tenían perdón. Cuando llegues ahí, Jesús va a decir, aquí está, irreprensible, por la sangre que se derramó en la cruz, por la sangre que yo derramé en la cruz. Oh, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es tu palabra. Creemos a tu palabra, que la obra que has comenzado en nosotros la vas a terminar. Dile al Señor ahí delante de Él, dile, Señor, yo sé que vas a terminar la obra que has comenzado conmigo. Hay muchas cosas con las que he batallado, hay cosas con las que estoy batallando, pero yo sé que cuando llegue el día voy a estar delante de ti, santo, sin mancha, irreprensible, porque tu sangre es suficiente, porque tu sangre es suficiente, porque tú no eres menos que nada, porque tú eres el primero sobre todas las cosas, el primero de los muertos, para que nosotros también fuéramos resucitados contigo mismo, Señor. Espíritu Santo, revélanos estas verdades, revélaselas a tus hijos, revélalas a mi corazón, revélalas, Señor, que podamos entender esto, que tú nos has comprado a precio de sangre, y nada ni nadie nos podrá separar del amor que tú has mostrado para con nosotros.